Hola, en el presente video vamos a trabajar cómo arribar a un modelo lógico de la base de datos. Y para ello vamos a poder ver dos métodos. Primero, el método arriba-abajo, donde trabajaremos un modelo puramente conceptual como el MER y cómo aplicando reglas de transformación podemos terminar con entidades bien formadas del modelo lógico. Y por el otro lado, el modelo de abajo arriba, donde vamos a trabajar la normalización, en realidad sus primeras tres formas normales y más conocidas, para después poder diagramarlo a través de un diagrama de entidad-relación. Y por último, vamos a revisar algunos criterios de diseño que obviamente reforzarán muchos de estos conceptos. Entonces, revisando un poco lo que recién les planteaba, nosotros queremos luego de poder entender cuáles son las necesidades que tienen de información y a partir de ahí las necesidades de datos que podrán satisfacer esas necesidades a través de distintas fuentes de relevamiento, vamos a querer arribar a un conjunto de entidades bien diseñadas, que va a ser nuestro modelo lógico. Y para eso vamos a tener los dos métodos que recién les decía, ¿sí? Por un lado, un modelo que permite partir de este MER y reglas de transformación, y en segunda instancia conformar todo a través de una entidad universal con distintos atributos y empezar a descomponer en distintas entidades a partir de la normalización, pero ejecutándola como un método de descomposición. Mientras que la normalización en el otro método va a ser una técnica para validar lo que ya había sido descompuesto a través de estas reglas de transformación. Vamos por ello entonces. El modelo de entidad-relación lo que va a plantearnos son distintos símbolos que van a posibilitar representar, ir definiendo, pero por de otro lado ir representando los distintos conceptos o características que vimos en el video respecto del diseño conceptual. ¿Sí? Quienes no lo hayan visto, les recomiendo previamente a este video haberlo visto. Entonces, fíjense que tenemos las entidades representadas por rectángulos, donde vamos a poder representar tanto entidades fuertes, ¿sí? Como venta, cliente, producto, o entidades débiles cuando existe una relación de identidad, como en este caso, donde vamos a tener una entidad fuerte, producto, y una entidad débil, donde tenemos los distintos precios de esos productos. O los atributos, que los atributos normales son representados con estas circunferencias, estos óvalos, pero que por otro lado, cuando tenemos la clave primaria, se le pone subrayado por debajo, o por otro lado, cómo podemos obtener atributos derivados, ¿sí? Que es propio de solamente un modelo conceptual, como este total ítem, ¿sí? Los atributos compuestos, como en el caso del domicilio, donde el atributo compuesto va directo desde la entidad, pero después tenemos un conjunto de atributos simples que dependen de este atributo compuesto, ¿sí? O atributos multivalorados, como el teléfono, quiere decir que puede asumir más de un valor, donde con esta simbología estamos representando justamente esto, que puede asumir más de un valor. Y por otro lado, fíjense que también tenemos las relaciones de especialización-generalización, como producto y ropa, ¿sí? Donde se simbolizan con esta simbología. Por último, un concepto que no habíamos visto, pero que es propio de este modelo de entidad-relación, que es esta simbología de un discriminante que solo existe en las entidades débiles para identificar justamente dentro de esa entidad débil cuál sería el atributo que permite identificar a los miembros, a las instancias de ese subconjunto que son miembros de la entidad, del miembro de la entidad identificadora, ¿sí? Como en este caso sería dentro de todos los precios históricos de un mismo producto, la fecha sería el discriminante. Entonces, como les decía antes, vamos a poder representar a través de este modelo entidades, atributos y relaciones. En el mismo ejemplo que planteaba recién, voy a ejemplificarle algunas características particulares de estos modelos. En primera instancia, vamos a ver que las entidades primarias
solo llevan discriminante, pero no la clave primaria, ¿sí? Como sería el producto. Eso va a pasar a través de las reglas de transformación. Otra característica que quisiera resaltarle es que nunca se formalizan como atributos las claves foráneas, ¿sí? Por ejemplo, en venta no vamos a tener como atributo el código de cliente, sino que eso queda implícito en esta relación y de nuevo se van a agregar cuando hagamos la regla de transformación y lo pasemos al modelo lógico. Dos características más son que pueden existir relaciones muchos a muchos, como en este caso, ¿sí? A ver, déjenme que acá lo quiero seleccionar, ¿sí? Esta es una relación muchos a muchos que de nuevo puede existir en este modelo de entidad-relación que es puramente conceptual, pero vamos a tener que transformarlo en el modelo lógico. Y por último, pueden existir atributos multivalorados como el caso de el teléfono, ¿sí? Esto mismo, un atributo multivalorado, puede ser reemplazado por una entidad débil y una entidad débil siempre podría ser reemplazada por un atributo multivalorado, porque por ejemplo, esta entidad débil de precio histórico podría ser reemplazada por un atributo multivalorado compuesto. Ahora, vamos a las reglas de transformación, es decir, cómo pasamos de este modelo puramente conceptual al modelo lógico. Bueno, eso lo vamos a hacer a través de 6 reglas. La primera, vamos a plantear que toda entidad fuerte, como por ejemplo podría ser la entidad venta, va a crearse una tabla para esa entidad donde se van a pasar todos esos atributos, pero como atributos simples. Por ejemplo, en cliente no pasaríamos domicilio, sino simplemente los atributos simples como calle, número y piso. Y en las entidades débiles también se va a crear una tabla para cada entidad débil donde va a incluir todos los atributos simples, pero se le va a agregar la clave primaria de la entidad identificadora. Por ejemplo, acá vamos a tener que agregarle código de producto como un atributo más de esta tabla que vamos a crear para precio histórico, ¿sí? Y después obviamente vamos a crear una clave primaria de esta entidad seguramente compuesta entre código de producto y el discriminante que era fecha. Tercera regla es que toda relación de uno a muchos va a incluir una clave foránea del lado del muchos. Es decir, si acá tenemos una relación de uno a muchos entre cliente y venta, vamos a tener que agregar del lado del muchos, o sea, del lado de la venta, ¿sí? Una clave primaria, perdón, una clave foránea que va a ser el código de cliente, ¿sí? Lo que era clave primaria de la entidad que estaba relacionando. Y por otro lado, en las relaciones uno a uno, como esta que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a incluir también una clave foránea del lado del subtipo, ¿sí? O sea, del lado de ropa, además de talle, que era el atributo simple, vamos a tener que agregar la clave primaria de la entidad de supertipo, código de producto, que va a ser clave foránea y clave primaria al mismo tiempo. Por otro lado, como quinta y sexta regla, vamos a plantear que para las relaciones muchos a muchos, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Que es una relación de muchos a muchos, venta muchos productos, cada producto puede estar relacionado con muchas ventas, vamos a crear una tabla que nos permita guardar, representar esa relación, donde sus claves primarias van a estar compuestas por las claves primarias de los atributos que relacionan, en nuestro caso, por número de factura más código de producto, más si tiene atributos, como en este caso hay atributos, fíjense, precio unitario y cantidad vendida, que forman parte de esta relación y van a ser parte de esta nueva tabla que creamos. Obviamente que no vamos a poner los atributos derivados, ¿sí? Y por otro lado, que todo atributo multivalorado también vamos a necesitar, como en este caso, crear una tabla incluyendo ese atributo más el atributo que es clave primaria de la entidad de la cual formaba parte, en nuestro caso, código de cliente y teléfono van a ser los dos atributos que van a conformar esta nueva tabla. Entonces, una vez que aplicamos las 6 reglas de transformación y pudimos pasar de un modelo conceptual puro a entidades bien formadas a nivel de un modelo lógico que sí permite ya implementarlo en una base de datos relacional, podemos aplicar la normalización, pero no como lo vamos a ver ahora a continuación a través de métodos, sino ya aplicando la tercera forma normal o voice code,
que nos permitan validar si esas entidades que quedaron representadas, bien formadas a partir de las reglas de transformación, tienen algún tipo de redundancia que merecen ser revisadas y descompuestas a través de la normalización. Ahora, vamos a avanzar por el otro método, ¿sí? Que es el de número 2, que es el de justamente el de abajo arriba, es decir, que generamos a partir de entender las distintas fuentes de relevamiento y cuáles son las necesidades de información, tratamos de representar todo a través de una única entidad universal y analizando cuáles son los atributos que deberíamos tener, y vamos a aplicar la normalización, pero ahí como una técnica de descomposición, pasando por distintos pasos, para ir justamente construyendo a partir de eso las distintas entidades. Entonces, vamos a partir de un ejemplo para ir explicando los conceptos y las formas normales, que estas tres formas normales fueron desarrolladas por Codd en 1972, que es la misma persona que desarrolló el modelo relacional, en ese caso estaba en IBM. Entonces, supongamos que tenemos distintos atributos que representan la realidad que se nos están pidiendo como necesidades de información, que tiene estos atributos que vemos acá. La primera forma normal nos va a decir que para poder estar una entidad en primera forma normal, tiene que estar, por un lado, definida la clave primaria, y por otro lado, que no existan grupos repetitivos. La clave primaria, como recordarán, es un atributo, conjunto de atributos que nos permiten identificar unívocamente una ocurrencia del resto. Entonces, para poder definir eso, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es una ocurrencia de esta entidad. Si nosotros acá vamos a definir, para estos atributos, podríamos definir que una ocurrencia es cada venta. Si es cada venta, la clave primaria que tenemos que definir podría ser número de factura, ¿sí? Que de alguna manera va a permitir identificar unívocamente una ocurrencia del resto. Y una vez que tenemos definido justamente qué es una ocurrencia porque tenemos la clave primaria, podremos detectar si existen o no grupos repetitivos. Grupos repetitivos es sinónimo de atributos multivalorados. Entonces ahí descubrimos que sí existen un conjunto de atributos como código de producto, descripción de producto, los precios y la cantidad vendida de cada uno de esos productos que se repetirían por cada venta. Entonces, para que esté en primera forma normal, lo que vamos a tener que hacer es descomponerlo y sacar esos atributos y pasarlos a otra entidad, donde vamos a tener que, además de esos atributos que acabamos de descomponer, ponerle una clave primaria, un atributo que vamos a agregarle, que era la clave primaria de la entidad de la cual salió. Esto nos va a permitir que, más allá de estar descompuestos, seguir teniendo la forma a través de una clave foránea de número de factura en ítem venta y de número de factura en venta, de que se sigan estableciendo las relaciones y no perder información. Estas dos entidades entonces están en primera forma normal, ¿sí? Porque tienen clave primaria, porque no tienen grupos repetitivos. Entonces ahí pasamos a entender si está en segunda forma normal. Y para estar en segunda normal tiene que cumplir dos características. La primera, estar en primera forma normal. La segunda, que no existan dependencias funcionales. Para eso, dependencias funcionales parciales. Pero para eso tenemos que entender que es una dependencia funcional. Y vamos a decir que una dependencia funcional de entre un atributo B y un atributo A es cuando un atributo B depende funcionalmente de un atributo A en la medida que el valor del atributo A determine el valor del atributo B. Entonces, viendo esto con un ejemplo, nosotros podríamos decir que nuestro atributo descripción de producto, ¿sí?, va a depender funcionalmente del atributo código de producto. ¿Por qué? Porque los distintos valores que pueda asumir código de producto, como en nuestro ejemplo 051, va a determinar el valor del atributo descripción, en este caso torta helada, y así va a pasar con cualquier otro producto. Es decir, que nosotros vamos a ver que descripción de producto depende funcionalmente de código producto, y lo que nos dice la segunda forma normal es que no pueden existir dependencias funcionales parciales, es decir,
que cualquier atributo de la parte dependiente, es decir, estos tres atributos en nuestro ejemplo, que no forman parte de la clave primaria, deben depender del total de la clave primaria. Si dependen parcialmente, como en nuestro caso de código de producto, no están en segunda forma normal. Y para eso lo que hacemos es nuevamente, la solución que nos da este método de normalización es descomponer cuando no cumple alguna de las normas. Y vamos a llevarnos justamente ese atributo que dependía funcionalmente a otra entidad que se va a llamar producto y donde vamos a agregar además el atributo del cual dependía funcionalmente, que en esta nueva entidad producto va a ser su clave primaria. Y la tercera forma normal también necesita cumplir dos reglas. La primera, estar en segunda forma normal, cosa que acabamos de comprobar. Pero el segundo, otra característica relacionada con el mismo concepto de dependencia funcional. Pero en este caso lo que dice es que no pueden existir las dependencias funcionales transitivas. Eso se da cuando existen atributos de la parte dependiente, de nuevo insisto, son aquellos atributos entre los que tengo que verificar que no forman parte de la clave primaria, por ejemplo en venta, fecha de venta, código de cliente, razón social o domicilio. Y si existen dependencias funcionales entre estos atributos, es lo que se llaman dependencias funcionales transitivas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que existe una dependencia funcional de algún atributo de la parte dependiente y que como este atributo depende de la clave primaria, existe una dependencia funcional transitiva de ese atributo respecto de la clave primaria. Eso se va a dar en nuestro ejemplo en dos atributos, ¿sí? Que serían justamente los que acabo de sacar, razón social y domicilio, que dependían funcionalmente de código de cliente y código de cliente de número de factura, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que hago es sacarlos a otra entidad para que me cumpla, sí cumpla esta regla de que no existan dependencias funcionales transitivas, y además de sacarlos y crear una nueva entidad, esa nueva entidad va a tener como clave primaria el atributo del cual dependían, que era código de cliente. Entonces, fíjense que siempre que vamos descomponiendo, siempre tenemos que tener el cuidado de ir trasladando atributos que nos permitan seguir estableciendo relaciones a través de claves primarias y claves foráneas y que esa descomposición no implique pérdida de información, ¿sí? Por eso acá nos van a quedar después representados a través de un diagrama de entidad-relación que a través de rectángulos representa las entidades y a través de líneas representa las relaciones, 4 entidades, pero a su vez con 3 relaciones que nos permiten seguir teniendo conectados y no perder información propia de las relaciones, ¿sí? Acá le estamos agregando la cardinalidad de mínimos y máximos, ¿sí? Y por otro lado le estamos indicando que son cuando hay relaciones de identidad y relaciones de no identidad, y podríamos, aunque no tiene, en el caso no lo veníamos tratando, representar también que existen relaciones de generalización-especialización. ¿Sí? Siempre entonces indicamos en el diagrama de entidad-relación cardinalidad de mínimos y máximos con esta simbología y podemos indicar el tipo de relación a través de estas palabras. Por último, y para cerrar estos conceptos, quisiera plantearle 4 criterios de diseño, ¿sí? De buen diseño que deberíamos considerar siempre que estamos a través de cualquiera de los métodos tratando de representar las entidades de una base de datos. El primer criterio es el de maximizar la representación de información, que es el para qué estamos haciendo este modelo. ¿Sí? O sea, este modelo que representa los datos que vamos a necesitar en nuestra base de datos, tienen el fin de representar información. Todo modelo que maximice la representación de información, ya sea porque me da mayor capacidad de generar información o porque reduce ambigüedades, ¿sí? Por darles algunos ejemplos, si yo voy a estar representando mayor granularidad en los datos porque estoy guardando los productos desagregados por color o por cada ítem en vez de tenerlos todos agregados, después voy a tener mayor capacidad de representar información. Por lo tanto, ese modelo
es más potente que uno que está más agregado, con una granularidad más gruesa. O siempre va a convenir definir los atributos lo más simples posibles, por ejemplo, nombre y apellido separado, que un atributo todo junto con nombre y apellido, o domicilio todo junto en vez de dividirlo en atributos simples, ¿sí? Y por otro lado, también desagregado que no necesite actualización. ¿Qué quiero decir? Que es preferible guardar la fecha de nacimiento que la edad, ¿sí? Porque en un caso tengo que actualizarlo constantemente en la edad, mientras que la fecha de nacimiento no voy a necesitar. Y cuando hablo de menor ambigüedad es porque debería evitar, por ejemplo, los valores indefinidos, porque tengan en cuenta que cuando uno permite que un atributo tenga valores indefinidos, ese valor indefinido puede querer representar que no corresponde valor, que corresponde valor pero que le falta porque no lo pudo conseguir, o que no se sabe. Entonces, de alguna manera, siempre que pueda poner valores o tomar decisiones de diseño como esta, no permitir valores indefinidos, va a ser un modelo más proclive a representar mejor la información. El segundo criterio es evitar redundancia, que de alguna manera lo hemos visto a partir de las reglas de normalización, porque las reglas de normalización, justamente cuando se crearon, fueron para tratar de generar modelos con menor redundancia. ¿Con qué objetivo? Por un lado, reducir espacio de almacenamiento, tener menor costo de actualización, porque tengo que actualizar las cosas en un solo lugar y no en varios, pero principalmente tengo menor probabilidad de generar inconsistencias. Y eso en las bases de datos transaccionales es algo muy valorado y por eso se considera en líneas generales que es un mejor diseño, ¿sí? Entonces, las dos características que podría decirle para evitar redundancia serían evitar los atributos derivados y la repetición de valores que se genera principalmente a través de aplicar las reglas de normalización. Y en tercer lugar, yo voy a tratar de que mi modelo por sí mismo trate de asegurar la consistencia a mínimo costo, ya sea a través de implementar las distintas restricciones que vimos y que se definen a nivel de diseño conceptual, así como ahora vamos a ver tratando de que las dependencias funcionales siempre queden dentro de una misma entidad, porque eso permite asegurar consistencia a mínimo costo. Y por último, que nuestro modelo tenga la mayor claridad semántica posible, porque el modelo es una herramienta valiosa de construcción y de entender la realidad, pero también para su posterior mantenimiento. Entonces, vimos la normalización y vimos que la normalización, cuando no cumplía reglas, solucionaba todo a través de la descomposición y que la normalización trataba de evitar redundancia, pero la descomposición puede traernos el problema de la pérdida de información y si haríamos eso, iríamos en contra de un criterio muy importante que es representar información, y el de conservar dependencias. Hay formas normales que no vimos en este video, como voice code, cuarta forma y quinta forma, donde deberíamos revisar que sean sin pérdida y de que conserven dependencias, porque si no, si bien estaríamos minimizando redundancia, iríamos en contra de otros criterios. En resumen, en el presente video tratamos de abarcar dos métodos que nos permitan, a partir de entender las necesidades de información de una organización, llegar a un modelo que se llama lógico, porque nos permite implementarlo en una base de datos, en este caso relacional. Esos dos métodos fueron el arriba-abajo, que parte de un modelo de entidad-relación, que es un modelo puro de diseño conceptual y reglas de transformación, y por otro lado, un modelo de abajo-arriba, que parte de lo que se llama entidad universal, donde parto más bien de entender muy fuertemente cada uno de los atributos y a partir de ahí aplicar la normalización, distintas reglas que son formas normales, la primera, la segunda y la tercera, para ir descomponiéndolo y arribar a esas entidades bien formadas a nivel lógico. Y finalmente poder representarlo en un diagrama de entidad-relación. Y por último, vimos distintos criterios de diseño, 4 criterios de diseño,
que deberíamos considerar en cualquiera de los métodos porque hacen a que los objetivos del diseño lógico se cumplan cabalmente, que es representar la información, evitar la redundancia, la mayor capacidad de validar restricciones y por último un diseño con claridad semántica. Espero que este video les haya servido y nos seguimos viendo.